podemos observar aquí, hallaremos la figura A, 1, 2 hasta el 8 con sus errores. Distorsión de la forma, rotación e integración. Aquí donde dice error, en toda esta columna pondremos la cantidad de errores que se han hallado de acuerdo a esto. Altamente significativo, significativo y no significativo. ¿Ok? El niño con el que realice el test tiene 6 años. De acuerdo a esto llenaremos estos cuadros. El primer error, distorsión de la forma, que nos indica el error 1A y a su costado significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño cometió este error y aquí nos indica significativo, tendremos que colocar un check o una X en significativo como lo indica. En mi caso, el niño sí cometió el error, así que marco con una X. Abajo, 1B, significativo 7 años. En este caso, ¿qué hacemos? Si el niño ha cometido el error 1B y a su costado nos dice significativo 7 años, obviamente vamos a hacer lo que nos indica, a colocar en la casilla significativo. Pero ¿qué sucede? En mi caso, el niño tiene 6 años y aquí dice 7 años. Entonces, yo no puedo marcar en la casilla significativo, porque aquí lo indica. Significativo de 7 años para adelante, 8, 9 o 10. Claro, no hay ningún marcador aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En mi caso, como el niño tiene 6 años y aquí nos indica que marquemos en significativo si tiene 7 años, vamos a retroceder a no significativo. ¿Ok? Pero en mi caso, el niño no obtuvo ese error. Ahora, a rotación. Significativo. Es casi lo mismo. Si el niño cometió este error, simplemente vamos a marcar en la casilla significativo con total libertad. ¿Por qué? Porque aquí no nos indica una edad que lo limite. En mi caso, el niño no cometió ese error y así que no marco nada. Integración. Significativo. Lo mismo, si el niño cometió este error y a su costado nos indica a significativo, marcamos en significativo sin ninguna edad que nos limite. En mi caso, el niño tampoco cometió ese error, así que no hago nada. En total de la figura A tendríamos un error. Ahora, a la figura 1. Distorsión de la forma. Significativo. Igualmente, si el niño cometió este error, distorsión de la forma, y nos indica significativo, marcamos en significativo. Pero en mi caso, el niño tampoco cometió ese error. Bueno, ahora vayamos a rotación, que nos indica altamente significativo. Ahora vayamos a rotación, que nos indica altamente significativo. Lo mismo, si cometió este error y a su costado nos indica marcar en altamente significativo, pues marcamos en altamente significativo con total libertad sin ninguna edad que nos limite. Pero en mi caso, el niño tampoco cometió ese error. Ahora, a perseveración, altamente significativo, 7 años. Aquí sí hay un límite. Si el niño cometió este error y a su costado nos indica altamente significativo y cumple los 7 años o más como 8 o 9, marcamos exactamente ahí. Pero si el niño tiene menos de 7 años, 6, 5, 4, entonces en ese caso retrocedemos a significativo. Pero en mi caso yo no lo marco porque el niño no cometió ese error. Ahora vayamos a la figura 2. Rotación. Significativo 8 años. Lo mismo. Si el niño obtuvo este error y aquí nos indica significativo a 8 años,
De igual manera, vamos a marcar como se debe en su casilla si el niño es mayor de 8 años, como le indica. Pero si es menor de 8 años, tiene 7, 6 o 5, de igual forma, retrocedemos a no significativo. Yo no lo marco porque el niño no obtuvo ese error en mi caso. Ahora, a integración altamente significativo, 7 años. De igual manera, si el niño cometió este error, y aquí nos indica altamente significativos, de 7 años a más, repito, debería haber una marca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues simplemente vamos a hacer lo que nos indica, si tuviera 7 años o más. Bueno, pero si en caso, repito, si tuviera 6 o 5 menor de 7, simplemente retrocedemos a la casilla restante, que en este caso es significativo, ¿no? Bueno, en mi caso, el niño que yo diagnostiqué sí obtuvo ese error. Por lo tanto, lo marco. ¿Por qué? Porque el niño que yo diagnostiqué tiene 6 años. Y aquí nos pide de 7 años a más. Por lo tanto, tuve que retroceder. Ahora, perseveración. Altamente significativo de 7 años a más. Lo mismo. Si cometió este error y a su costado nos indica en altamente significativo, si cumple los 7 años a más, marcamos ahí. Pero si en caso obtuviera menos de 7, 6, 5, 4, retrocedemos a significativo. Pero en mi caso yo no lo hago porque el niño no obtuvo ese error. Así que en total de la figura 2 obtendríamos un punto o un error. Figura 3. Distorsión de la forma. Si a su costado nos indica significativo 7 años y cometió el error, marcamos en donde nos indique, ¿no? Pero en mi caso, el niño sí cometió ese error, pero tiene 6 años y aquí nos indica solo significativo de 7 años para adelante. ¿Qué hacemos? Retrocedemos a no significativo y marcamos la casilla. Rotación. Significativo, lo mismo. Si el niño cometió el error de rotación y aquí nos indica significativo, marcamos en donde nos indique. Siguiente. Integración. Error 12A. Significativo 6 años. Igualmente, si el niño cometió este error 12A y a su costado nos indica significativo 6 años, simplemente marcamos en donde nos indique, siempre y cuando tenga 6 años en adelante. En mi caso, no voy a marcar porque el niño no cometió ese error. Ahora, error 12B, altamente significativo. Si el niño cometió este error y aquí nos indica altamente significativo, entonces voy a marcar en donde me indique, ¿no? En mi caso, el niño sí cometió ese error. Entonces procedo a marcar la casilla. Ya, en todo caso, en total obtendría 2 puntuaciones. Figura 4. Rotación. Altamente significativo. Repito, si el niño cometió este error y a su costado nos indica altamente significativo, entonces marcamos donde nos indique. Siguiente, integración, significativo. Igualmente, si cometió este error y a su costado dice significativo y no indica ninguna edad como este, simplemente marcamos en donde nos indique. Pero en mi caso, el niño no cometió estos errores.
y así que no voy a marcar nada. Figura 5. Modificación de la forma. Significativo 9 años. De igual forma, si el niño cometió este error y a su costado nos indica significativo de 9 años para arriba, entonces marcamos en donde se debe. Pero en mi caso, el niño no cometió ese error, así que no voy a marcar nada. Rotación. Significativo. Igualmente, si el niño cometió este error y a su costado nos indica significativo sin ninguna edad, marcamos donde se debe. Siguiente. Integración. 17A. No significativo. Igualmente, si el niño cometió este error y a su costado nos indica no significativo sin ninguna edad que lo acompañe, marcamos donde se debe. ¿Ok? En mi caso, el niño sí obtuvo ese error. Entonces, ¿dónde marco? Exactamente ahí mismo. ¿Ok? Ahora, 17B. Altamente significativo. De igual forma, si el niño cometió el error 17B y a su costado nos indica altamente significativo, obviamente voy a marcar en donde se debe. En mi caso, el niño no cometió ese error, así que no voy a marcar nada y en total obtendría una puntuación. Figura 6. Distorsión de la forma. 18A, que es el error significativo, 7 años. De igual forma, si el niño cometió este error y a su costado nos indica significativo y tiene 7 años o más, marcamos en donde se debe. En mi caso, el niño no obtuvo ese error. Recordar, si en este caso nos indica 7 años, pero su niño tiene 6 o 5, entonces retroceden una casilla. Ahora, 18B, igualmente. Si el niño cometió este error y a su costado nos indica altamente significativo, marcamos en donde se debe. Siguiente, integración altamente significativo es 7 años. ¿Ok? Repito, si este niño obtuvo el error de integración y a su costado nos indica altamente significativo, 7 años, simplemente marcamos en donde se debe siempre y cuando obtenga 7 años o tenga 7 años o más. En mi caso, el niño sí obtuvo ese error, pero el niño, como podemos ver, tiene 6 años y aquí nos indica solo en 7 años en la casilla altamente significativo. Entonces, ¿qué hacemos? Retrocedemos una casilla y marcamos en donde nos indica, porque el niño tiene 6 años y no 7 para arriba. Siguiente, perseveración. Altamente significativo, 7 años. Lo mismo, si el niño cometió este error y a su costado nos indica altamente significativo, con 7 años, para adelante, marcamos en donde se debe. Pero en mi caso, no voy a marcar nada porque el niño no cometió ese error. En total, obtendríamos una puntuación. Figura 7. Distorsión de la forma. Error 21A. Significativo 8 años. Repito, si el niño cometió este error, 21A, significativo 8 años, entonces marcamos en donde nos dice significativo por tener 8 años. Pero en caso de que tenga, repito, en caso de que tenga 7 años o menos, retroceden a no significativo. En mi caso, el niño no obtuvo ese error y así que no marco nada. Error 21B. Significativo 9 años. De igual forma, si cometió este error y nos indica significativo solo en 9 años para adelante, entonces marcamos en donde se debe.
En mi caso, el niño tampoco cometió ese error, así que no marcó nada. Rotación, altamente significativo, 7 años. Y vuelvo a repetir, si cometió este error, y aquí nos indica en altamente significativo, 7 años, marcamos en donde se debe. Y sí, en mi caso, el niño sí obtuvo ese error, pero nuestro niño tiene 6 años, ¿no? En ese caso, retrocedemos de casilla a significativo, por no tener 7 años como nos indica. Integración, altamente significativo, 7 años. Vuelvo a repetir, si cometió este error y a su costado nos indica altamente significativo, solo en 7 años. Para más, marcamos donde se debe. Pero si tiene 6 años y cometió este error, retrocedemos una casilla y marcamos en significativo. En mi caso, el niño no cometió ese error. Así que solamente en total obtendría una puntuación de la figura 7. Figura 8. Distorsión de la forma. Significativo 7 años. De igual forma, si el niño cometió este error y a su costado nos indica significativo y el niño cumple los 7 años para adelante, marcamos donde se debe. Y si tiene menos de 7 años, marcamos en no significativo. Retrocedemos de casilla. En mi caso, el niño no cometió ese error y no marcó nada. Rotación. Altamente significativo. Repito, si el niño cometió este error y a su costado nos indica altamente significativo sin ninguna edad, entonces marcamos en donde nos indica. ¿Ok? En mi caso, el niño tampoco cometió ese error y así que no marcó nada. Muy bien. Una vez que hayamos marcado los errores, procederemos a contarlos. 3, 5, 6, 7. El número total sería 7. ¿Ok? Igualmente en altamente significativo. ¿Cuántos checks o X tenemos? En este caso, 1. ¿Ok? Ahora, en significativo, obtendríamos 4. Y en no significativo, obtendríamos 2. Ahora vamos a sacar los valores relativos, ¿no? Como ya hemos visto, este 7 es el porcentaje máximo de todos los errores en generales, ¿no? De altamente significativo, significativo y no significativo. ¿Ok? Empecemos a dividir cada uno. 1 entre 7 multiplicado por 100. El porcentaje será de 14. Ok. De igual forma, con el 4. 4 entre 7 multiplicado por 100 nos va a dar el porcentaje de 57%. Ahora, de igual forma con el número 2. 2 entre 7 multiplicado por 100 nos va a dar el valor de 28.5 y redondeando sería 29%.